Perfecto. Bueno, pues ahora sí, pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al webinar de hoy organizado, que hemos organizado, ¿no?, desde el PMI Barcelona. Eh, Hoy abordaremos un tema que muchas organizaciones viven cada día, aunque a menudo cuesta verbalizarlo, ¿no?, que es la gestión esta de multiproyectos. La mayor parte de metodologías pues, nos presentan un escenario ideal, ¿no?, donde cada PM pues, trabaja en un único proyecto, o con poquitos, con foco completo, dedicación previa, pero imagino que muchos de los que estáis aquí pues sabéis que la realidad es muy diferente. Que muchas empresas, especialmente aquellas cuya actividad principal es o que tienen una buena cartera de proyectos, es habitual que la misma persona pues participe simultáneamente en 5, 10 o a veces incluso más proyectos, ¿no? Y eso pues tiene un impacto enorme pues en la planificación, la carga de trabajo, visibilidad de avance y sobre todo pues también en la calidad de las decisiones que podemos tomar y de que podemos ir haciendo. Por eso pues en este webinar pues vamos a ver pues cómo cuestionar la idea del proyecto único, ¿no? Porque la multiproyectividad, ¿no?, ya no es una excepción sino la norma, y analizar por qué sucede y qué dinámicas organizativas pues nos pueden llevar a trabajar así. Y lo más importante, ¿no?, explorar cómo podemos afrontar pues, esta situación de una manera práctica para, ¿no?, pues, para mejorar el rendimiento, reducir cuellos de botella. ¿Y quién mejor que para guiarnos en todo esto que pues Ángel, que nos acompaña hoy, ¿no?, que es un profesional de referencia en la dirección de proyectos, es formador, consultor, especialista en gestión de multiproyectos. Estoy seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, ¿no?, por su trabajo también divulgativo y su capacidad, ¿no?, de convertir la complejidad en ideas claras y aplicables. Así que de nuevo, Ángel, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros para compartir pues, tus conocimientos. Me espero que para todos sea una sesión pues, muy útil. Y bueno, ahora sí, Ángel, pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, por la organización de este evento y al PMI de Barcelona para darme esta oportunidad de conversar sobre un tema sobre el que llevo bastante tiempo dando vueltas, reflexionando, proponiendo a las empresas con las que trabajo y a la vez sin encontrar referencias metodológicas o libros que aborden el reto. A lo mejor he investigado poco, a lo mejor es una cuestión de que no he sabido buscar y no he encontrado las referencias, ¿no? Por eso, aunque yo voy a hacer una propuesta, un análisis y una propuesta, desde luego estoy muy abierto y muy deseoso también de escuchar vuestras opiniones, vuestra experiencia de cómo gestionáis esta situación. Y ojo, sería genial que entre todos pudiésemos sacar algunas conclusiones que sean valiosas para las empresas que viven este contexto. Empresas, organizaciones, equipos. Bien. Entonces, son las 7:05, pues voy a dedicar pues, en torno a 30 a 40 minutos a hacer una exposición. Vais a ver muchas diapositivas con mucho contenido, no voy a leer lo que pone en las diapos, para eso no hace falta venir a un seminario, se envían las diapos y ya está. Y espero que tengamos ahí pues 10-15 minutos de conversación, de reflexión, ¿no? Obviamente también habrá preguntas que intentaré responder si soy capaz de ello, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor no. Bueno, vamos a compartir pantalla con la presentación que tengo preparada. A ver, que no soy yo el máximo especialista en Teams, no es la plataforma que suelo utilizar. Si la Vale, tienes arriba a la derecha, que pone sí, compartir o share con un cuadrado aquí. ahí estamos. Genial, se ve. Sí, Perfecto. vale. Bueno, yo lo llamo también la fábrica de proyectos y creo que es una metáfora adecuada para lo que quiero contar. Pero también estoy abierto a la crítica y a la sugerencia de otros términos que puedan ser más interesantes, ¿no? Bueno, esta es la estructura de la sesión. Voy a intentar justificar el por qué estamos hablando de esta cuestión y a partir de ahí, bueno, pues veremos poco a poco el cómo afrontar este reto, ¿no? Entonces, ¿realmente es necesario este debate o no lo es? ¿O es algo trivial? ¿Es algo un escenario especulativo que no lleva a ningún lado? Bueno, me gustaría invitaros
a responder a algunas cuestiones que tengo preparadas. Si podéis escanear el código QR, genial. También tenéis ahí la dirección web. Y vamos a ver cuál es vuestra situación. Veo que ya estáis ahí 5 personas conectadas. Sí. La primera pregunta que os hago es, ¿qué técnicas se utilizan en vuestros proyectos? Voy a dejar de compartir esa pantalla y voy a compartir dónde estamos. A ver, ¿dónde estaba compartir? Dejar de compartir y compartir. Vale. Y ahora estamos en donde está la página que no la veo. No veo la página. Me gustaría verla, pero no la veo. Ah, pantalla. A ver, un segundito. ¿Se ve? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ah, vale, pero esta no era la pregunta que quería hacer. ¿Vale? La primera es esta. ¿En cuántos proyectos estás trabajando actualmente? Más de 10. En ninguno, en uno, en dos, entre 5 y 10. Perdona, ¿cómo se contesta? Con ¿Tienes el aquí el QR. código QR o la dirección web? Sí, vamos a dejar unos segundos todavía. ¿Vale? 2 personas han dicho que están trabajando en un solo proyecto, otras dos en dos. Dos han dicho que entre 5 y 10. Una persona ha dicho más de 10. Y esta pregunta la suelo formular en cada clase que imparto, ¿no? Y es muy sorprendente, ¿eh? Desde luego no es distinta de la situación que estábamos viendo aquí. Y la mayoría de los alumnos responden que están trabajando en muchos proyectos. Y muchos proyectos suele ser entre 5 y 10 o más de 10 proyectos. Esa es la realidad que yo me suelo encontrar. Veo que aquí no se refleja exactamente así. Y por eso también viene ese run run de hace ya muchos años de cómo abordar este reto, ¿no? Si la gente está trabajando en 5, en 6, en 10. Recuerdo una vez en un curso que hubo una persona que me dijo que estaba algo así como en 30 proyectos, ¿no? Claro, es una barbaridad, pero bueno, yo he tenido contratados project managers y realmente estaban gestionando pues 20 proyectos a la vez, ¿no? Continuamente porque estaban en un escenario de mini proyectos y haciendo pues un seguimiento muy, muy escueto de los mismos, ¿no? Bueno, este es el escenario. ¿En cuántos tipos de proyectos distintos trabajáis? Es decir, las personas que habéis respondido, estoy en 2 proyectos a la vez o estoy en 5 proyectos a la vez, ¿son todos de la misma tipología? O uno es, yo qué sé, del sector de la construcción y otro del sector aeronáutico. Uno es, yo qué sé, hacer una página web y el otro es el despliegue de un RP. A ese tipo de cosas me estoy refiriendo yo, ¿no? Porque esto también es muy relevante. No es lo mismo estar haciendo muchos proyectos que son de la misma tipología que estar cambiando continuamente de escenario, ¿no? ¿Mm? Generalmente nos especializamos por tipos de proyectos. Eso es lo más normal. Que repitamos una y otra vez la misma tipología de proyectos. Es decir, se parecen mucho unos proyectos a otros. ¿Eh? Bueno, aquí estamos poquitos. La mayoría habéis respondido que efectivamente estáis haciendo más o menos el mismo proyecto, el mismo tipo de proyecto, y ha habido 2 personas que contestéis algo distinto, ¿no? ¿Qué metodologías estáis utilizando? PMBOK, Prince2, PM Square, PC Express, Scrum, Agile PM, Kanban, otra. Kanban. Kanban, he puesto Kanban, pero todos sabemos, estoy seguro que todos sabemos que Kanban no es una metodología, un método de gestión de proyectos. De hecho, Kanban no dice cómo gestionar proyectos. Kanban lo utilizamos para visualizar
cómo estamos gestionando el proyecto. Pero no hay ningún manual, o hay libros que sí que hablan de esto, pero digamos, los libros de David Anderson, que son la referencia, y alguno más, no suelen decir un proyecto se gestiona con Kanban de esta manera. Y entonces hacemos gestión de stakeholders, gestión del presupuesto, gestión de la calidad, ¿no? No suele ser así, ¿no? Es más habitual que la guía del PMBOK nos sirva de referencia o que Scrum, ¿no? Nos sirva de guía de cómo abordar el proyecto, ¿no? Joder, muy interesante, ¿eh? Cuatro Kanban, ¿no? Y otras, bueno, estaría chulo saber cuáles son las otras metodologías. No sé si podéis abrir micrófono y poder decir cuáles son. ¿Cuáles son esas otras metodologías? Estoy utilizando Ángel, término. Sí, soy adelante. Frank. Sí. No, yo soy uno de los que he puesto otra porque mis proyectos no son específicamente de desarrollo. Ajá. ¿Vale? ¿Y qué utilizas? ¿Qué sigues? No, sin más. Es decir, puedo utilizar un Kanban para saber el estado de los proyectos, pero normalmente me gestiono mis tareas Ah, pendientes y ya está. Vamos, que vale. no. Entendido, sí. Eso es muy normal. O sea, que podríamos decir, utilizamos nuestro propio método, no está definido explícitamente en ningún documento, ¿no? Eso es muy frecuente, ¿eh? O por lo menos yo me lo encuentro más veces que todo lo demás. De hecho, puede haber puesto aquí ninguna, ¿no? O puede haber puesto, no hay una referencia metodológica, ¿no? Ujú. Bien. Y por último, esta ya la habíamos puesto antes, pero la podemos seguir contestando. ¿Qué técnicas estáis utilizando frecuentemente? Waterfall no es una técnica, Waterfall es un ciclo de vida, ¿no? ¿Vale? O Agile igualmente es un ciclo de vida o una estrategia, ¿no? Me estoy refiriendo a técnicas tipo, ¿qué técnicas utilizo para identificar riesgos o para definir el alcance o para estimar? Me estoy refiriendo a ese tipo de cosas, ¿no? Aquí lo habéis entendido como qué tipo de enfoque, ¿no? Ciclo de vida waterfall, el predictivo, agile, ¿no? Un híbrido que sea una combinación, ¿no? De ambos, ¿no? De waterfall y de agile, ¿no? Porque voy a hablar también de eso, voy a hablar también de qué técnicas nos pueden ayudar a afrontar este reto, ¿no? Me voy a enfocar sobre todo desde el punto de vista predictivo. Pero bueno, ahí a lo mejor a alguno no le encaja, pero bueno, vamos a ver. Espero aprender también mucho de vosotros, ¿no? Sí. Veo que estáis escribiendo, pero sin embargo no se muestra. No sé si estoy haciendo algo mal. Bien. Bueno, vamos a ir terminando esto ya. No sé qué ocurre. De hecho, algo no está bien, ¿no? Pero bueno, ya con esto nos hacemos una idea. Bueno, por aquí he puesto el business case, el caso de negocio, ¿no? Sería una técnica, el cronograma, el diagrama de Gantt, ¿no? Con Microsoft Project. Bueno, la ADT, vamos a hablar de la ADT. De hecho, la ADT para mí es una pieza clave en esta gestión multiproyecto y lo voy a explicar después porque es una pieza clave. EDT, WS, ya sabemos que es lo mismo, ¿no? La gestión de riesgos es importantísima, por supuesto. Ujú. También vamos a hacer referencia, ¿no? El Inception también, en cierta medida, vamos a hacer referencia como definición inicial del proyecto. Muy bien, estupendo, muchas gracias. Vale. Vuelvo entonces a la presentación. Voy a otra vez a buscar la presentación. Vale, ok, vale. Ya estamos viendo la presentación, me parece, ¿verdad? Bueno, Sí. sí, ¿no? Bueno, lo que quería justificar bueno, veo que se me ha quedado el tema. El por qué hablar de esto es por lo que os he comentado, ¿no? La conversación muy frecuente que mantengo con los alumnos en los cursos, con las empresas con las que trabajo, no es un escenario de un solo proyecto, la gente se dedica a un solo proyecto durante 6 meses, durante el tiempo que sea, sino que generalmente estamos haciendo 3, 4, 8, 10, y no tiene que ver con el sector, porque yo trabajo con empresas y con profesionales de múltiples sectores. La verdad es que yo creo que ya no me queda ninguno por haber visto, ¿no? Es decir, hace una hora está hablando con gente del sector de la construcción, ¿no? Y también se daba esta circunstancia, ¿no? Bueno,
Vamos a poner el contexto. El contexto que estoy planteando es, a ver, que nos ha mostrado ahí, es, estamos enfocando esto desde el punto de vista de una empresa que hace proyectos para otras empresas. Una empresa que podemos decir, en términos de la guía del PMBOK, que es una empresa proyectizada, que vive de hacer proyectos. Cualquier consultora, cualquier empresa del sector de la construcción, de ingeniería, todo este tipo de empresas viven de hacer proyectos. Su fuente principal de ingresos es hacer proyectos. Lo que decimos organización proyectizada, organización orientada a proyectos. Y lo que suelo ver es que dentro de esas empresas están organizadas por departamentos, divisiones, bien por sectores o por tipologías de proyectos, ¿no? Entonces, eh, hace unos meses estuve hablando con una de las Big Four para precisamente este tema que tratamos hoy, y esto era para la división de proyectos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, todos los proyectos que había dentro de esa división tenían que ver con sostenibilidad, y dentro de sostenibilidad podríamos encontrar distintos subtipos de proyectos, ¿no? Pero si hubiésemos hablado con otra división, pues probablemente habría alguna orientada a banca o a proyectos de cualquier tipo, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de multiproyecto en un entorno como este. Es decir, somos una empresa proveedora que trabaja para otras empresas, y generalmente estamos en una división o en un departamento especializado en un sector, en una tipología de proyectos, en algo. ¿Bien? Bueno, esto genera bastantes desafíos. Es muy retador hablar de gestión multiproyecto. De hecho, genera bastante estrés en las organizaciones, porque claro, cada proyecto compite con el resto de proyectos para conseguir los recursos que necesita para cumplir sus objetivos. ¿Bien? Pero claro, en un contexto como este, en el que están ocurriendo muchos proyectos simultáneamente, no solamente hay que tener en cuenta los objetivos de cada uno de los proyectos, sino que hay que tener eh, un objetivo mayor, que es elevar el nivel de satisfacción media de todos los proyectos, de todos los clientes, ¿no? Por lo tanto, la planificación es difícil. La ejecución es difícil porque implica también una continua reasignación de recursos, y lo que ocurre en un proyecto puede afectar a otros, ¿no? Generalmente, en este escenario, las organizaciones lo que buscan es sacar el mayor rendimiento posible de los recursos escasos, que generalmente suelen ser personas, aunque en otros contextos podría ser una maquinaria cuyo coste es elevado, o unas infraestructuras, lo que sea. Pero lo que se busca es eh, que el nivel de utilización de los recursos que participan en los proyectos sea el máximo. Tiempo de ocio es tiempo que no se factura, ¿vale? Y esto lo he vivido yo cuando he trabajado como proveedor en diversas empresas, y de hecho incluso he tenido objetivos de utilización, ¿no? Hay que sacar rentabilidad a cada uno de los recursos, lo cual también está compitiendo con los objetivos del cliente, de los proyectos. ¿Qué es más importante, sacar rentabilidad a los recursos o cumplir los objetivos? Bien, o sea que hay muchas tensiones ahí, ¿no? Vale. Bueno, entonces estamos en empresas que hacen proyectos para otras, que están organizadas por sector o por tipología de proyectos, y en esos departamentos de divisiones concurren muchos proyectos simultáneamente. Y cuando digo muchos, es que a veces pueden ser muchas decenas de proyectos. Y generalmente, digamos, no hay muchas personas que participan en el proyecto. De hecho, ni siquiera tienen una visión de proyecto. O sea, tú le preguntas a las personas que están participando qué hacen, y no te dicen estoy en el proyecto de construir el puente X.
sino que te dicen cuál es su función dentro de ese departamento y la asimilan más a una actividad operativa del día a día que a la realización de proyectos. Es decir, sus respuestas se parecerían mucho a las de un operario en una fábrica, porque probablemente ni siquiera saben o no entienden cuál es el proyecto global, sino que entienden cuál es su trabajo, que probablemente esté muy especializado dentro de cada uno de los proyectos, ¿no? ¿Cuál es su contribución, ¿no? Mi contribución es poner las puertas de los coches, ¿vale? Y mi fábrica construye coches. A veces son del modelo A y otras veces son del modelo B. Pero yo soy especialista en poner puertas a los coches, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Fundamentos de la gestión de multiproyecto. Gestión de recursos. Súper compleja. Súper importante. Como digo, puede incluso a veces ser más importante la rentabilidad del recurso que incluso el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Priorización constante. Podemos planificar con cierta cadencia cada semana, cada 15 días, pero van a ocurrir eventos que provocan la revisión de esa priorización, de esa planificación, ¿no? Por lo tanto, es muy importante la continua comunicación, la visibilidad, el saber el estado de las cosas, la detección temprana de los problemas, la anticipación a los problemas a través de una buena gestión de riesgos y, por supuesto, esa monitorización continua del estado de los trabajos que están contribuyendo simultáneamente a muchos proyectos. ¿Sí? Si en algún momento alguien tiene algo que aportar, abre el micrófono y comentamos. Espero que os estáis sintiendo identificados con las cosas que estoy comentando, me imagino que sí. Desafíos, por lo tanto, conflictos de recursos, tensión entre proyectos. Oye, que mi proyecto es más importante que el tuyo, que el mío me está diciendo mi cliente que lo quiere para mañana, y el mío también. ¿Cuál es más importante, tu proyecto o el mío? Falta de visibilidad. No sabemos responder a en qué estado se encuentra el proyecto, cuánto hemos hecho, cuánto falta, cuántas incidencias o cuál es el nivel de riesgo del proyecto. Cambios en el alcance y cómo repercute en el proyecto y en la planificación del resto de proyectos. Cambios de prioridades. En definitiva, gestionar este contexto estresa mucho a la organización, estresa mucho a los miembros de la organización que están participando en esta gestión multiproyecto y que sufren tensiones o sufren presión por muchos lados, ¿no? Tengo que ser muy productivo, este proyecto es más importante que el otro, ha habido un problema, lo tengo que atender. Aquí podríamos incluso añadir que además de hacer proyecto, parte del tiempo se dedica a la actividad operativa, ¿no? o a participar en una venta, o a cosas que no están directamente relacionadas con los proyectos, con lo cual la capacidad tampoco es 100% dedicada a proyectos. Con lo cual también hay competencia por esa dedicación a otro tipo de actividades, ¿no? Más o menos, este sería el escenario que yo veo continuamente. Claro, entonces, el reto es que cuando a mí, por ejemplo, me ha contratado una empresa, me dice, Ángel, nos dedicamos a esto, hacemos proyectos, no sé cuánto, y entonces yo voy con mis metodologías, ¿no? Y digo, bueno, vamos, como son proyectos, vamos a hablar de proyectos. Pero ¿qué ocurre? Que la guía del PMBOK, el método Prince2, el sistema P3 Express, la metodología PM2, no dicen nada sobre este escenario que yo acabo de describir. No aportan nada, porque su propuesta, incluso Scrum, por supuesto, o Kanban, que hemos hablado antes, Kanban es más abierto, es que Kanban es otra película, ¿no? No nos hablan de esto. Porque el escenario, por ejemplo, el escenario de la guía del PMBOK son proyectos muy grandes, pero uno solo. Vale, pero es que no es la situación que acabo de describir. PM2, pues es algo parecido. Es decir, no están planteando un escenario de multiproyecto. Me encantaría, por favor, que si alguien conoce alguna referencia metodológica, algún libro que trate sobre esto y aporte soluciones, me encantaría conocerlo.
Sobre Kanban sí que hay algo escrito. Sobre Kanban sí que vamos a encontrar algunas referencias, pero insisto, es que Kanban no te dice cómo gestionar proyectos. Kanban te da una visibilidad que ayuda a esto y de hecho forma parte de la propuesta que voy a exponer, ¿no? De hecho, no me voy a detener mucho en esto, pero me he revisado las definiciones de proyecto en la guía del PMBOK. Ahora vamos a hacer un resumen, por lo tanto voy a pasar rápido, ¿eh? Perdón, que es que no se visualizan muy bien las diapositivas en mi ordenador. La definición de Prince2. Ahora lo hemos resumido. La definición de proyecto en Caray, en PM2 y la definición de proyecto en P3 Express, que a lo mejor algunos no conocéis, pero es una gestión muy reciente. Bueno, voy a por el resumen de las tres. Es muy curioso, a ver, que no habéis visualizado bien, esto de tener un Mac y trabajar con Office no es buena idea. Fijaros, cuatro definiciones distintas, son cuatro definiciones distintas de proyectos. Sí, ¿hay aquí alguien que ha levantado la Sí, mano? perdona Ángel, Sí, no, estaba pensando en esta referencia que estabas diciendo antes de multiproyecto, sí, ¿no podría ponerse en el lugar de la PMO, que habla el PMI, de las sí, oficinas, ¿no? Al final, quizá no tienen una visión completa del proyecto, pero están trabajando en multiproyecto, claramente, ¿no? totalmente. Quizás es la única referencia que hay, no se me ocurre otra, la verdad. Sí, de hecho, esto lo podríamos asimilar a una gestión del portafolio, que muy frecuentemente es gestionado por una oficina de gestión de proyectos. Lo que pasa que en las funciones de una gestión del portafolio está la selección de proyectos. La gestión de portafolio tiene una visión muy de cliente, pero no tiene una visión de proveedor. No, no, el PMI habla de programa en ese caso, si acaso, ¿no? Pero Claro, es verdad que luego no lo desarrolla. no lo Quizá, desarrolla. no, porque antes lo planteabas así, ¿no? No se trabaja la visión de multiproyectos. Bueno, quizá la única visión que, bueno, detecto yo, que preguntabas antes, es la de las PMO, ¿no? Que cada vez está más en boca de muchos discursos, ¿no? Sí, sin Que duda. quizá no es lo mismo, porque el objetivo no es gestionar multiproyectos, sino apoyar muchos proyectos, ¿no? Pero bueno, Mm. no sé, se me ocurre. Coincido contigo, quizás, pero yo creo que no, que se queda cojo. Sí, Por bueno, aquí hay otra, porque al Carlos, final una PMO no dirige tampoco, ¿no? Solo apoya. que podría ocurrir, pero depende. Pero yo creo que cuando leemos las propuestas metodológicas de qué es una PMO, Sí. no están hablando de esto. Si alguien tiene la de referencia concreta, estupendo, ¿eh? Pero yo juraría que no, ¿eh? Carlos, Sí, quisiera aportar de que SAFE sí sí, aborda este tema de cómo gestionar pues el tema de portafolios y de programas. De hecho, pues uno de los principales enfoques de la gestión de programas en SAFE es poder pues gestionar, ayudar, ¿no? No es que esté resuelto, pero es ayudar un poco a lo que estás mencionando en esta sesión y es cómo mantener el balance entre la capacidad y la demanda, ¿no? Porque entiendo eso. justamente finalmente tienes pues siempre recursos limitados y pues la cantidad de las iniciativas va a sobrepasar, obviamente siempre la capacidad. Entonces, pues hay todo un marco de trabajo en SAFE para ver cómo pues tú puedes ir como haciendo ese funnel para que tú puedas reducir y ir tratando de buscar esa gestión de la demanda y la capacidad alineada obviamente con los objetivos de la estrategia de la organización. Sí, coincido contigo, pero nuevamente, y creo que es así, si no me corriges, por favor, SAFE tiene una visión de priorización desde el punto de vista de una organización cliente que hace proyectos para sí misma, pero no tiene una Mm, visión de hago SAFE para una empresa proveedora que se dedica a hacer proyectos durante toda su vida, toda su existencia para otros clientes. ok, sí, o sea, específicamente, No, pues el no habla de esa enfoque problemática. es ese. Ujú, No habla de esa correcto. problemática. Además, implementar Ujú. SAFE implica un montón de cosas que, que van más allá de, pues eso, de una empresa, por ejemplo, del sector de la construcción o de ingeniería que está haciendo 30 proyectos simultáneamente para 30 clientes distintos. SAFE no contempla ese escenario.
Sí, o sea, pero sí hay como una, o sea, los principios finalmente son creo Mm, que la base de todo y hay sí, unos principios que son muy lean, ¿no? Porque de hecho es una gestión de portafolios lean. Entonces hay sí, unos principios muy lean que posiblemente sí puedan ser aplicables absolutamente. transversalmente, indiferentemente si es proyectos internos o proveedores o que para otros clientes, porque finalmente muchas cosas recaen en la gestión de la capacidad, ¿no? En cómo gestionas la capacidad, porque cuando es interno o externo, finalmente las dependencias es un tema y la gestión, obviamente, de las capacidades también es otro Mm, desafío, que finalmente es cómo gestiona los flujos de trabajo para que pues no le asignes a los sí. equipos trabajo, sino que el trabajo venga a los equipos. Entonces, de Ujú. esa forma es como el mindset, ¿no? Más allá de, y no quiero decir que pues aquí sea o safe o PMI, finalmente hay unos principios base que ayudan como a Sí. gestionar esto más allá del marco de trabajo. No, estoy de acuerdo. Y además has dicho dos palabras que son clave: gestión de la capacidad y gestión de la demanda. Es absolutamente eso. Es gestión de la demanda, gestión de la versus gestión de la capacidad, ¿no? De hecho, un error frecuente es que las organizaciones asumen que la capacidad es infinita, cuando la capacidad siempre es limitada. Por eso vivimos con un estrés descomunal y por eso una de las buenas prácticas de Kanban es limitar el WIP, ¿no? Es de sentido común, ¿no? Pero sin embargo, bueno, que hay que hacer un proyecto más, venga para adelante, ¿no? Y ahí petamos y explotamos toda la organización, ¿no? Así que sí, sí, sin duda. Ujú. Bueno, fijaros, normalmente una de las cuestiones que nos impide gestionar adecuadamente esta visión de multiproyecto es que consideramos que cada proyecto es único. Yo esto lo he repetido millones de veces, millones de veces. Definición de proyecto de la guía del PMBOK. Todo proyecto es único y por lo tanto distinto a los demás. Error. Sinceramente, es un error, lo voy a desarrollar enseguida. Nuestros proyectos se parecen mucho a otros proyectos. Luego, ¿cada proyecto es único? Bueno, es un poquito único, pero no es radicalmente único. De hecho, la definición de Prince2 no hace referencia a esa unicidad y la de Pérez Express tampoco. Es curioso. Sí que hacen referencia a que un proyecto es algo temporal. En eso coinciden las cuatro. Pero que un proyecto tenga que ser, su característica principal tenga que ser, es totalmente o es muy distinto de otros. Yo, esto me abrió los ojos, un amigo Juan Manuel, que me habló de un libro que voy a comentar ahora y me dice: joder, es que nos está bloqueando la idea esta de todo proyecto es único, ¿no? Bueno, vemos aquí que no todas las definiciones coinciden en esa cuestión, ¿no? Entonces sí que coinciden en la cuestión de temporalidad, pero no necesariamente en esta idea tan fuerte que los que nos hemos desarrollado mucho pegados a la guía del PMBOK, al PMI, tenemos completamente interiorizada, ¿no? Y que en este contexto nos va a generar pues una gran dificultad, ¿no? Porque caemos en lo que Ben Fleitberg desarrolla en alguno de sus libros, que ahora mencionaré, que es el sesgo de la singularidad. Si pensamos, si pensamos que cada uno de nuestros proyectos es distinto a los demás y por lo tanto no nos valen las referencias anteriores, no vamos a poder gestionar la fábrica de proyectos. Pero además, ese no sería el problema. El problema es que estamos renunciando o no reconociendo que se parecen mucho unos a otros y que la información histórica de esos otros proyectos nos va a ser súper útil para la gestión de los proyectos actuales y futuros. Entonces, ¿nuestros proyectos son radicalmente únicos? La respuesta es probablemente no. Si estamos en una organización orientada a proyectos, en una división que hace proyectos de despliegue de soluciones ERP, los proyectos se parecen mucho unos a otros. Si son un RP para el sector financiero, más.
Si son un RP para el sector industrial, eso se parecen más todavía. Es decir, vamos a encontrar esas similitudes y ahí montamos la fábrica. ¿Sí? Una de las cosas que recurrentemente he hecho en falta en las empresas con las que trabajo, con las profesionales que me encuentro en los cursos, es no registramos adecuadamente y suficientemente la información de los proyectos. De hecho, ahora la inteligencia artificial, que es un gran reto que estamos viviendo, una de las cosas que nos va a llevar es a registrar mucho mejor la realidad, porque una inteligencia artificial que se apoya en datos históricos ciertos de proyectos anteriores nos va a ayudar mucho. Pero si no tenemos esos datos históricos y nos basamos en la generalidad de la nube, de la Internet, pues entonces nos sacamos menos valor, ¿no? Hay que registrar lo que ocurre en los proyectos y tenemos que registrar la verdad de esos proyectos, ¿no? Nuestros proyectos no son tan únicos como pensamos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia de que a lo mejor no son tan únicos, analizar los datos y tener una visión que nos permita ver esas similitudes, ¿no? Este es el escenario. Propuesta. Bueno, lo primero es decir que para mí fundamental ese descubrimiento que me permitió Juan Manuel Domínguez en una conversación que me dice, tienes que leer este libro. La idea de unicidad nos está bloqueando, ¿no? Y de verdad, leeros este libro a mí me ha fascinado, se lee en 2 patadas, súper ameno, montón de casos de estudio y además muy satisfactorio porque hay muchos ejemplos de enormes fracasos, ninguno es español, no porque no los haya, que seguro que acumulamos una lista larga, pero de los exitosos aparecen 2 españoles, de los pocos que hace de referencia de éxito, y digo, ay, me crecí, ¿no? Digo, español, España. Uno de ellos es el Guggenheim de Bilbao, proyecto de referencia de éxito, y el otro es la ampliación del metro de Madrid. Y yo lo leo y digo, ahí va, ¿no? O sea que también podemos aquí sentir orgullo de las cosas que se hacen bien, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y este libro me da pautas para cosas que son relevantes en esta idea de la fábrica de proyectos, ¿no? Los proyectos no son tan únicos como nos pensamos. El autor habla de clases de referencia. Una clase de referencia es una tipología de proyectos. Si nosotros somos capaces de identificar nuestro proyecto dentro de una clase de referencia y en esa clase de referencia tenemos información histórica propia o de otras empresas, eso nos va a ayudar muchísimo a acercarnos a una planificación más realista que finalmente suponga desviaciones mucho más pequeñas. En el escenario que yo he descrito antes, esto debería ser así. Adelante. Y yo ahora me planteaba, ya esto no se le llama experiencia. O sea, Claro. un project manager experto viene a ser, o sea, yo he leído esto, lo he leído ahora mientras todos hablas, digo, esto es un project manager experto, ¿no? Quizá lo que no tiene es una identificación clara de esos datos que decías antes previos, ¿no? Pero de alguna manera los tiene incorporados en su cuerpo, en su cabeza, lo que sea. Claro. Entonces, ahí tienes datos de referencia y tienes proyectos similares. Si eres del sector de la construcción o eres del sector farmacéutico o eres del sector industrial, antes lo has preguntado, ¿no? Y todos hemos respondido más o menos de un sector. Yo veo mis proyectos muy diferentes, pero es que cuando lo has planteado tú no son tan diferentes. Claro. Y entonces mi respuesta ha sido un tipo de proyecto, ¿no? Entonces, quizás algo que hacemos, quizás algo de lo que no nos damos cuenta, ¿no? El problema es que depende de la memoria histórica, Sí, que además está muy distorsionada y no se basa en datos científicos, digamos, que podamos analizar, y ahí perdemos un montón. Lo que acabas de decir, Ben Flyberg lo referencia también. De hecho, hace una recomendación potentísima, que es contrata como project manager a una persona que ya haya hecho proyectos dentro de esa clase de referencia. Y luego la segunda recomendación que hace es contrata al project manager y a su equipo.
Es buenísimo. Bueno, yo diría que esto lo hacemos un poco todos, ¿no? O sea, no sé, yo ahora mismo estoy llevando un proyecto en el que hemos hecho una notificación de contratos y tal, y hemos repetido un esquema de empresas y de personas que ya vienen de otro proyecto. Porque como allí ya nos partimos la cara, por así decirlo, y ya sabemos quién falla dónde y quién acierta dónde, pues estos los volvemos a incorporar, ¿no? Precisamente por eso. La ampliación de la terminal no sé cuántos del aeropuerto de Heathrow, que es uno de los casos de éxito que menciona el libro, uno de los motivos por los que fue un éxito es por haber hecho lo que tú acabas de decir que estáis haciendo. Trabajar con los que ya has trabajado antes, que tienes confianza en ellos y conocen muy bien el contexto del proyecto que les estás proponiendo. Carlos. Sí, yo quisiera agregar algo y es, si bien estoy de acuerdo con lo que mencionan, hay un componente que no podemos obviar y es que eh, cada proyecto puede serlo, o sea, puede ser la implementación del mismo ERP, pero el agente que es diferente es las personas que son diferentes, o sea, el cliente es diferente, o sea, puede ser que yo esté implementando el mismo ERP en dos empresas diferentes, pero las personas y las interacciones y la cultura de esa organización es diferente. O sea, hay un componente eh, que sí hace único cada proyecto y es que, uno, la cultura de cada organización es única, los procesos de cada organización son únicos, o sea, no creo que haya dos organizaciones que tengan los mismos procesos. Es difícil porque pues eso es lo que es el know-how de la organización, o sea, cómo ellos hacen lo que hacen. Y tres, pues que somos humanos y cada humano es emocional, es diferente, o sea, cada persona es, y eso es lo que nosotros lidiamos como project managers, es una de las grandes cosas con las que lidiamos nosotros es la gestión del cambio. Gestionar el cambio en las personas es algo de los retos más grandes que uno tiene cuando está gestionando un proyecto, porque es transformar procesos y transformar y cambiar es de las cosas más difíciles y pues eso es único en cada persona, ¿no? Es un proceso muy particular en cada persona que hace que eso tenga un componente diferente, así sea el mismo proyecto. La cuestión es cuánto de diferente y cómo Ah, puedes correcto. gestionar eso. Por ejemplo, otro de los aspectos que nos sugiere es la de la modularidad. Es decir, encontrar esos pedacitos que vamos a poder replicar una y otra vez y repetir. Y esto ocurre muchísimo. De hecho, bueno, pues justo me parece que fue ayer o antes de ayer, leí un artículo del sector de la construcción que cada vez se está trabajando más con esta modularidad, pero que lo podemos llevar a cualquier otro escenario. El autor del libro, fíjate, habla de centrales hidroeléctricas, habla de centrales nucleares, habla de la ampliación del metro de Madrid. Dices, hombre, pero cada línea es distinta, hay retos distintos, sí, pero también hay muchas cosas en común. Si nos quedamos en la singularidad, pues entonces no vamos a poder afrontar este reto, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí que vamos a encontrar son esos equipos que están haciendo 4 proyectos a la vez o 5 proyectos a la vez. Bueno, pues entonces habrá que añadir otros márgenes más amplios para la gestión de cada uno de esos módulos, de cada uno de esos paquetes de trabajo, pero desde luego va a ser mucho más difícil. Yo he trabajado en ese mundo, ¿eh? Yo me vengo del mundo de RP, CRM, o sea, entiendo perfectamente el escenario, ¿no? Bien, sigo un poquito. Propuesta, la fábrica de proyectos. Yo lo que propongo es pensar en modo fábrica. En una fábrica, lo que nos encontramos son pedidos distintos de componentes distintos, de clientes distintos. Es decir, en una misma fábrica, en una misma cadena de producción, podemos hacer cosas distintas que atienden pedidos distintos de dimensiones distintas y sin embargo somos capaces de meterlo en la fábrica. ¿Eh?
Obviamente implica cosas, hay que tomar decisiones, hay que hacer ajustes en la cadena de producción, pero somos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, tener esa visión de vamos a definir una secuencia de pasos que nos van a permitir meter y gestionar múltiples pedidos de forma simultánea. No hacemos un pedido a la vez, sino que vamos a atender muchos pedidos de forma simultánea, ¿no? Entonces, la secuencia que propongo es, vamos a analizar cada pedido, lo vamos a definir, ahora vamos a ver cómo. Son casi -10, nos vamos a retrasar un poquito, pero bueno, si queréis alargamos un poquito hasta el cuarto o así. Hacemos la planificación, ejecución, monitorización y control y cierre. Y pasamos a ver la propuesta que os hago, ¿no? Cuando hacemos el pedido, lo que tenemos que hacer efectivamente es entender el proyecto que se nos está planteando. Ya lo tendremos dentro de esa clase de referencia y la conversación que mantengamos con el cliente va muy enfocada a lo que ya sabemos de otras situaciones muy similares. El resultado es que vamos a tener un acta de constitución del proyecto, pero muy sencilla, mucho más sencilla que la que solemos contar cuando contamos la guía del PMBOK o Prince2 o PM Square, porque no va a dar espacio para hacer una definición muy extensa, ¿no? Lo que tenemos que buscar es esa simplificación, ¿no? La clave, desde mi punto de vista, es la estructura de desglose del trabajo. Cuando definimos el alcance, lo vamos a utilizar una plantilla que ya hemos utilizado en proyectos anteriores, que hace referencia al alcance más extenso que tengamos de esa clase de referencia, de esa tipología de proyectos. Quitaremos cosas, pondremos cosas nuevas, pero el resultado va a ser es que tenemos identificado los paquetes de trabajo, los pedacitos de los entregables que tenemos que meter en la fábrica. Tenemos que hacer no el cronograma, sino lo que tenemos que hacer es en cada uno de esos paquetes de trabajo, pero eso lo vamos a hacer más en la planificación, vamos a poner las dependencias entre esos paquetes de trabajo, qué tipología de recursos y en qué cantidad se necesitan para hacer ese paquete de trabajo, hacer una estimación del esfuerzo y del presupuesto. En definitiva, estamos haciendo una definición para entender a alto nivel el proyecto y poderlo meter en la fábrica, ¿sí? Cosas muy básicas. Cuando os preguntaba por técnicas, una de las cosas que observo continuamente es que hablamos de un montón de técnicas que luego no utilizamos. Tenemos que elegir las fundamentales y hacerlas muy bien y replicar, y replicar, y replicar. La estructura de desglose del trabajo nos va a permitir identificar esos módulos que estamos haciendo continuamente y que si registramos bien la información sobre los mismos, nos va a ayudar a una mejor estimación, a un aprendizaje también de las personas que participan en esa fábrica, a una identificación de posibles riesgos que puedan afectar a cada uno de esos paquetes de trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos los pedidos y tenemos una definición suficiente para abordar esos pedidos. Ahora tenemos que entrar en la planificación. Aquí lo que estamos haciendo es refinar esa definición que hemos hecho antes, ¿no? Del alcance. Muy importante identificar muy bien esos pedacitos de alcance, esos módulos, esos paquetes de trabajo que referenciamos en la estructura de desglose del trabajo. Ahí tenemos que dejar muy claro, como decía antes, las dependencias entre ellos, qué tipología de recursos se va a necesitar y en qué cantidad, una idea del esfuerzo que puede suponer, del coste económico, riesgos asociados a ese paquete de trabajo o al proyecto. Los riesgos deberían ser, a su vez, un paquete de trabajo que se pueda meter en la fábrica y se pueda gestionar, ¿no? Si nos vamos a la ejecución es, ya tenemos nuestra cartera de pedidos con una definición suficiente como para planificar la fábrica. O sea, aquí no estamos en la ejecución no estamos planificando cada proyecto. Nosotros ya tenemos esa definición del proyecto. Hemos identificado también que hay un proyecto que tiene una fecha de compromiso, ¿no? Que tiene unos hitos, que tiene unas cuestiones que vamos a tener en consideración a la hora de planificar la fábrica. Lo mismo que ocurre en cualquier fábrica. Entonces, con la periodicidad que se haya establecido, semanalmente, quincenalmente, con la periodicidad que se defina, nosotros lo que vamos a tener en consideración son lo que ya está en la fábrica
ocupando recursos, los pedidos que tenemos y una priorización según las reglas que se hayan establecido. Y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta, como hablábamos antes, la capacidad disponible. En la fábrica hay estos recursos por tipología y por cantidad. Exactamente igual que se hace en una fábrica. Estamos haciendo esa gestión de la demanda y de la capacidad que hemos comentado antes. ¿Sí? Imaginaros, una vez a la semana, los viernes por la tarde, si trabajamos de lunes a viernes, los viernes por la tarde lo último que se hace es revisar el estado de la fábrica, lo que está en curso. Tenemos toda la información de los pedidos, con sus prioridades, sus restricciones, sus objetivos, toda la información que hemos ido recopilando. Y lo que hacemos con las reglas que hayamos establecido de priorización y con la presencia de los responsables de los proyectos, se toman decisiones. Si habéis leído el primer libro que escribió David Anderson sobre Kanban, ahí se cuenta exactamente esto, literalmente. Y se habla de la cadencia, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a encontrar sería algo parecido a esto, ¿no? Bueno, obviamente no estaríamos en una fábrica, ¿no? Pero la idea sería esta. Nosotros, el resultado es que tenemos un backlog que está priorizado en función de las pautas de las reglas que hayamos definido y según esas reglas y la definición que hayamos hecho del proceso de nuestros proyectos en nuestra fábrica de proyectos, la gente ya sabe cómo actuar. ¿Sí? Esto es literalmente lo que cuenta David Anderson en su primer libro sobre Kanban. ¿Bien? Ese es el resultado de la ejecución. Y esto lo hacemos cada semana, cada 2 semanas, con la cadencia que se haya establecido. Y vamos ahí metiendo las cosas que vayan llegando. ¿Bien? Pero claro, hay que hacer un seguimiento, una monitorización y control de los pedidos, de la fábrica. Entonces tenemos que estar revisando el estado de la ejecución. Ahora te doy paso, Carlos. Y, por supuesto, dame un segundito, termino de explicar esto y ahora te doy paso. Y lo que va a ocurrir es que nuestra planificación deja de ser útil en el momento que hay una incidencia que consume recursos y que nos va a obligar a replanificar porque hemos tenido que dedicar unos recursos a algo que no estaba previsto, ¿no? Entonces, dentro de esa planificación semanal o quincenal o con la duración que se haya hecho, vamos a tener que estar preparados también para hacer ajustes sobre esa priorización. Adelante. Sí, no, que tenía una pregunta del slide anterior, es ese flujo que consideras ahí del anterior donde está la ejecución, ¿es para cualquier tipo de proyecto? No. Esto lo he O hecho sea, con esta imagen lo he hecho claro, con Gemini. O sea, le he no, dicho a no, nunca me le llaman refiero al cualquiera. anterior. No, me refiero al anterior slide. En este que planteas la ejecución, ahí contemplas esto para cualquier tipo de proyecto. Al inicio mencionabas que, pues, justo el tipo de proyecto importa, ¿no? O sea, por ejemplo, proyectos que son como de, no sé, de desarrollo de un ERP y otra cosa que puede ser corregir un bug y otra No, cosa puede ser agregar una nueva funcionalidad. O sea, ahí estás metiendo en el no, mismo o no, estás diferenciando no. el tipo de trabajo. Mi interpretación es que debería ser por clase de referencia, es decir, por tipología. Es decir, tú no puedes meter una cadena de producción, hacemos coches, es decir, hacemos coches del modelo A, del B y del C, pero no puedes meter, hacemos coches y hacemos camiones. O sea, no creo que haya ninguna fábrica que en la misma cadena de producción haga eso. A lo mejor sí, yo lo desconozco, pero yo no lo haría. Yo no lo haría. Mientras, de hecho, lo vemos cuando estudiamos Kanban, también lo vemos, ¿no? Mientras Ujú. mayor diversidad, y esto viene del Lean de manufactura, mientras mayor diversidad haya entre lo que metas en el proceso, mayor disrupción tienes, mayor dificultad tienes. Entonces, creemos cadenas de producción, fábricas, para una clase de referencia. Ujú. Otra Sí, cosa no, es que tú quería hacer tengas. esa mención porque es Sí. importante como que todo el mundo entienda lo que estás explicando, ¿no? De que se puede leer que aquí estás vendiendo todos los tipos de trabajo y uno de los principios, obviamente, como mencionas, de Lean,
es eso, ¿no? O sea, diferenciar el tipo de trabajo porque algo que uno busca en estos principios Lean es justo que se genere también ese conocimiento en esa fábrica por tipo de trabajo y de esa forma pues crees una maestría y una gestión del conocimiento alrededor de esa cadena de valor para que entonces también el valor fluya más rápido, ¿no? Entonces es importante solamente como resaltar eso. No, no, muy bien apuntado, te lo agradezco mucho, tienes toda la razón. Además, ese es otro de los mecanismos que surgen en esta propuesta, que es los miembros del equipo cada vez son más expertos, Ujú, correcto. con lo cual la productividad y Ujú. derivada de esa experiencia y del contexto cada vez es más alta. Sí, te lo digo porque, y eso es un ejemplo aquí pues para todos los que están, una de las cosas que yo he hecho, por ejemplo, en las empresas en las que he trabajado, y uno de los primeros desafíos es, para tratar de solucionar este problema, es que tenemos al mismo equipo haciendo todos los tipos de trabajo. Entonces tenemos al mismo equipo solucionando bugs, desarrollando producto, corrigiendo el producto existente, corrigiendo temas de seguridad. Y eso obviamente, la entrega al final de valor de ese equipo es tendiente a cero porque, o sea, el multitasking es tan alto que no te permite entregar nada de valor. Entonces, cuesta en las organizaciones, cuesta de verdad poder separar ese trabajo por tipos de trabajo, porque eso implica tener capacidades independientes para cada uno de esos tipos de trabajo, pero eso hace que la productividad aumente y no solo la productividad, sino el valor para el cliente, ¿no? Que es al Absolutamente. final lo que buscamos. Claro, es que la consecuencia de esta forma de trabajar va a ser una mejor atención al cliente, porque se van a reducir los tiempos y la calidad va a Correcto. ser mejor, que puede ser contraintuitivo, ¿no? Porque los miembros del equipo dejan de tener tanta claridad sobre el cliente final, pero sin embargo tienen muy claro lo que tienen que hacer, lo saben hacer muy bien y lo saben hacer de una forma muy eficiente, con lo cual el resultado Ujú, final es que estás atendiendo mejor a tu cliente. correcto. Gracias. No, a ti, por favor. Pero la planificación que hagamos se va a romper. Entonces, tenemos que tener mecanismos de replanificación, como ocurre en cualquier fábrica. Oye, es que se ha roto la máquina no sé cuántos y hemos perdido 4 horas de trabajo. Claro, pero tú no haces una junta, una reunión para replanificar nuevamente todo el periodo, sino que tú ya tienes criterios para hacer esos ajustes, ¿no? Y a lo mejor algo se queda fuera, pero tienes claro cuáles son las prioridades, ¿sí? Mientras mayor definición tengamos de los criterios de priorización, de lo que significa cada paquete de trabajo, etcétera, menos decisiones arbitrarias tenemos que tomar. Exactamente igual que lo que hacemos con Kanban, ¿no? Bien. Cierre, estamos haciendo un cierre continuo de proyectos. Igual que abrimos continuamente proyectos, estamos cerrando proyectos de forma continua. Entran y salen pedidos, entran y salen pedidos, entran y salen pedidos. Haremos el cierre como haya que hacerlo, tendrá sus correspondientes paquetes de trabajo de cierre de proyecto, habrá que hacer la evaluación del proyecto, obtener el feedback del cliente, pero estamos en un contexto de abrir, hacer y cerrar proyectos de forma continua. Dure el proyecto 3 semanas, o dure el proyecto 3 meses, o dure el proyecto un año de media. Yo creo que en cualquiera de los casos esto aplica, ¿no? ¿Bien? Un tema que tampoco se trata suficientemente bien en todas las metodologías, y ya vamos terminando, es el concepto de gobierno. ¿Mm? Gobierno lo que significa es tener claro dónde se toman las decisiones, qué procedimientos aplican. Aquí va a ser todavía más relevante, porque si queremos buscar esa eficacia, esa eficiencia, tenemos que tener muy claro quién participa en la toma de decisiones, qué decisiones toma cada uno de los participantes en la fábrica de proyectos, ¿no? Con lo cual, deben estar súper claras las responsabilidades. Es fundamental la
transparencia, que lo vamos a conseguir a través de ese tablero Kanban. Todo el mundo sabe el estado en el que se encuentra el proyecto, todo el mundo sabe de forma inmediata si ha habido una incidencia, todo el mundo sabe si un riesgo se ha materializado, todo el mundo tiene claro la definición de cada proyecto, ¿no? Eso va a ayudar también a una mejora continua, ¿no? Podríamos considerar que hay un comité de gobernanza de los proyectos, es decir, un conjunto de personas que van definiendo los criterios a seguir para la priorización, que transmiten la estrategia de la organización, qué cosas son más importantes. La PMO que comentabas antes, Enrique, ¿no? Pero que tiene más una función técnica, ¿no? Digamos, el comité de gobernanza tiene más una visión de negocio y la gestión de proyectos, la PMO, tiene una visión más técnica de cómo tiene que funcionar la fábrica y luego, por supuesto, los miembros que conforman el equipo que va a atender esa diversidad de proyectos, ¿no? Bien, como conclusiones, la fábrica de proyectos puede incrementar muchísimo la productividad de los equipos, con lo cual eso va a derivar también en mejor atención a nuestros clientes. Vamos a reducir los tiempos de entrega, vamos a incrementar la calidad, pero también es cierto que supone un reto muy grande, ¿no? Hay que hacer muy bien la definición de la fábrica, puede haber momentos de mucho estrés, ¿no? De mucha tensión entre qué es lo más importante, cómo priorizar cada uno de los paquetes de trabajo, qué proyecto es más importante que otro, ¿no? Entonces, bueno, va a ser necesario explicar muy bien y justificar muy bien esta forma de trabajar, ¿no? Debería prevalecer, digamos, el bien común, elevar el nivel medio de satisfacción de los clientes frente a el interés particular de mi cliente, mi proyecto necesita tal cosa, ¿no? Y eso va a generar tensiones. Por último, y ya con esto ya termino, ¿no? 2 frases del autor del libro que he mencionado antes. Piensa despacio, actúa rápido. Hace mucha insistencia en la importancia de la planificación. Esa definición inicial del pedido del proyecto es muy relevante, así como la definición de la fábrica, ¿no? Si eso lo hacemos bien, aunque suponga un esfuerzo grande y nos lleve tiempo, lo demás va a ir mejor, ¿no? Y somos buenos aprendiendo, probando cosas, lo cual es una suerte porque somos pésimos haciendo las cosas bien a la primera. Esto hace mención a lo que ha comentado antes Carlos, ¿no? Del aprendizaje también que se va a generar a través de este mecanismo, porque vamos a repetir muchas veces cosas que están ocurriendo en muchos proyectos. Y esto va a mejorar notablemente la productividad y la calidad, ¿no? Y por mi parte, esto es lo que os tenía que contar. Esto es lo que tenía preparado y encantado de escucharos y preguntas y sugerencias, que ya habéis hecho algunas y os quedo súper agradecido porque son muy interesantes, ¿no? ¿Alguien está trabajando de alguna forma parecida a esta o tiene esta concepción de multiproyecto? Carlos, ¿tú estás trabajando Disculpa que así? sea yo el que esté hablando tanto, pero es en lo que yo trabajo. Otro comentario súper importante es justo de esta mejora continua que comentas. Uno de los ejercicios que a veces duelen más en las organizaciones es poder renunciar a proyectos, ¿no? Que hacen parte de ese flujo y decir, con data, decir, señores, esta es nuestra capacidad y esta es nuestra demanda actualmente. Tenemos que reducir la cantidad de proyectos. O sea, para nuestro siguiente ciclo, esa cadencia que mencionas, nuestro siguiente ciclo no podemos seguir haciendo 10, necesitamos hacer 8, porque eso duele en las organizaciones, duele decir, renuncio a este proyecto, renuncio a este otro. Y eso es una de las cosas que más ayuda, porque este proceso que tú marcas está muy bien, pero tiene que ir acompañado también de renuncias, tiene que ir acompañado de métricas que se pongan pues en la dirección
de cuál es nuestra capacidad, cuál es nuestra demanda versus el valor que estamos generando, porque muchas veces tenemos muchos proyectos que no generan el valor que se espera, pero que son porque pues el presidente o el director o whatever lo puso en la mesa y hay que hacerlo, pero cuando uno ve datos sobre la mesa duros, se toman decisiones para reducir cada vez, porque ahorita más con el tema de la IA, el tema no es hacer más, es saber qué decidir hacer, Claro, porque hoy en día cada vez es más fácil hacer, pero nos podemos llenar del hacer sin entender en realidad el por qué lo estamos haciendo y el impacto, porque tenemos un tema, y ese es otro tema que me encanta de Kanban, y es que creemos, y esa es una concepción que es muy difícil de cambiar en el mindset de las organizaciones, y es que si estamos ocupados el 100%, nuestra eficiencia es del 100%. Y entre más ocupados, menos eficiencia. Entonces, ese es un tema que se combate con mucha métrica. totalmente de acuerdo. En una visión de cliente tiene sentido lo que acabas de decir. Y yo esto lo he comentado millones de veces. Otra cosa es que me hagan caso. Pero en una visión de proveedor no queremos renunciar a hacer proyectos. Queremos hacer cuantos más mejor, porque nuestros ingresos vienen de ahí. Y ahí aplica lo siguiente que tiene que ver con Kanban, que es, y tiene que ver con la planificación de la fábrica de proyectos. Lo importante no es cuándo empiezas el proyecto, lo importante es cuándo lo terminas. Hay un juego que utilizo mucho que es diseñado por Henry Niver, que os sonará, a los que venís del mundo ágil, o estáis en el mundo ágil, os sonará el nombre de Henry Niver, que es uno de los autores del modelo de Spotify. Y en este juego, bueno, que en otro momento lo contaré, el resultado que transmitimos a los alumnos es que si tú reduces el WIP, reduces el Work in Progress, si tú reduces el número de proyectos que estás haciendo simultáneamente, hay proyectos que aparentemente van a empezar más tarde, pero cuando echas cuentas, terminan antes, porque como has puesto foco en hacer menos proyectos a la vez, has sido capaz de terminar esos menos proyectos antes, por lo tanto has permitido entrar ya a esos otros proyectos que también van a terminar antes. Entonces, y además, lo dice, bueno, una de las cosas que me ha pasado con el libro es que me ha confirmado muchas cosas de mi propia experiencia, ¿no? Y una de las cosas que dice es, hay una relación directa entre la duración del proyecto y la probabilidad de fracaso del proyecto. Mayor duración, mayor probabilidad de fracaso. Por lo tanto, necesitamos que los proyectos duren poco. Y eso lo podemos gestionar también a través de esa fábrica de proyectos, tomando decisiones. Aquí Kanban es fundamental. Kanban y Lean. Estamos hablando de Kanban, de Lean. Estamos hablando de gestión de la demanda, gestión de la capacidad. Pero tenemos que renunciar a ideas como cada proyecto es totalmente distinto. La unicidad, ¿no? El sesgo de singularidad que también nos comenta el autor. Si nos apoyamos en esa singularidad, no vamos a poder hacer esto. Que si lo es, que puede ser, entonces a lo mejor tenemos que buscar otro mecanismo distinto. Pero si encontramos que hay suficientes similitudes en esa tipología, en esa clase de referencia, entonces a lo mejor no vale, Fran. Sí, es curioso porque cuando hablas de buscar las similitudes en los proyectos para repetir eh, patrones, ¿no? Acciones Sí, que nos valgan, ¿no? Como empaquetar los paquetes y tener las mismas salidas y eso, pero a la vez estás diciendo lo de evitar caer en la trampa de la sobreutilización o la utilización al 100%, ¿no? Que es lo que al final un proveedor, por mucho que nosotros como gestores de proyectos sabemos que no funciona, quien vende los proyectos lo que quiere es cobrar por horas a saco, ¿no? Pero es curioso porque estás mezclando, eh, estás como diciendo, tenemos que hacer como yendo al taylorismo, ¿no? A fábrica, hacer paquetes reutilizables, pero a la vez dices, el Taylorismo también hablaba de la utilización al 100% de los recursos y dice, no, pero así no, es decir, solo organizar los trabajos de modo que podamos paquetizarlos y trabajar en ellos, pero sin
machacar a la gente con utilización al 100%. Tienes razón. O sea, yo no soy partidario. Hay que dejar, lo decía también Carlos, ¿no? Hay que dejar espacio para bajar el nivel de estrés, para amortiguar las posibles incidencias que surjan. Si tú estás al 100%, cualquier incidencia se convierte en algo crítico. De hecho, una de las cosas que estudiamos con Kanban, ¿verdad?, es que nunca puedes llevar la organización al 100%, porque mueres, ¿no? Siempre hay que dejar, la organización tiene que estar al X%, pero no va a estar al 100%, porque entonces cualquier cosa la estresas. De hecho, vuelvo otra vez a la referencia del libro de David Anderson, su primer proyecto piloto de implementación de Kanban en Microsoft, habla de esto, cómo de forma intencionada baja la productividad del equipo, ¿no? Después de un montón de trimestres subiendo, y de pronto baja, ¿no? Y yo cuando esto lo muestro en los cursos digo, pero es que fue intencionado, si podían haber seguido creciendo incluso, pero es que era contraproducente y fue una decisión acertada, ¿no? Así que gracias por la puntualización, por el apunte, Fran. Carlos. Sí, otra cosa ahorita que mencionabas nuevamente el tema del sesgo y de buscar cosas que son similares, mi mente traía otra analogía y es el tema que se habla, o sea, yo sé que yo hablo de SAFe, pero, o sea, quítenle el marco, o sea, no interesa eso, el punto es, otra analogía es por portafolios, ¿no? O sea, tú Sí, puedes hacer una fábrica para este portafolio, otra fábrica para ese otro portafolio, otra fábrica para ese portafolio, porque finalmente lo que buscas y una de las cosas que también es un desafío en las organizaciones es la cantidad de dependencias que puedes tener entre diferentes tipos de proyectos. Entonces, tú al agrupar eso en un portafolio, lo que haces es tratar de buscar similitudes. Entonces, cuando busques esas similitudes entre esos programas y proyectos agrupados en un sí, portafolio, entonces haces lo que tú dices. Sí coincido contigo de que hay un tema de similitudes. Similitudes en que en disciplinas, en conocimientos, en expertise, en cómo hacer las cosas, si bien cada proyecto de ese portafolio no es igual, tienen cosas en común y tú vas madurando ese portafolio y esa línea de negocio. sí, totalmente de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es quitar el tema de selección de proyectos. Si le quitamos la parte de selección de proyectos que va asociada con la gestión del portafolio desde una visión de cliente, ya el resto de cosas nos empiezan a ser más útiles. De hecho, os sugiero, no sé si conocéis PM Square de la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene definido gestión de proyectos con PM2, gestión de programas y gestión de portafolios. Os animo a buscarlo porque la gestión que propone de portafolio, que es completamente abierta, gratuita, lo podéis descargar, nos podría ayudar mucho quitando esa parte de selección de proyectos en la gestión de la fábrica. Porque además es una propuesta bastante sencilla. Que yo creo que aquí también una de las claves es la sencillez. Si metemos mucha complejidad, mucha dificultad, como a veces nos encontramos en algunas gestiones de portafolio, aquí el concepto de programa no aplica, por cierto. No aplica porque aquí estamos gestionando proyectos que no tienen nada que ver unos con otros. De hecho, serán de clientes distintos. Pero el concepto de programa aquí no aplica. Lo que podríamos es tomar conceptos de gestión de portafolio y luego, obviamente, de gestión de proyectos, ¿no? Os animo a buscar gestión de portafolio European Commission. PFM, PM2 se llama. ¿Sí? Muy bien. ¿No tenéis alguna otra sugerencia, comentario, aportación? Conversación muy interesante. De verdad, muchísimas gracias por las aportaciones que habéis hecho. Como os dije desde el principio, yo vengo aquí también a aprender. Y lo decía de corazón, ¿eh? No era una frase. Enrique. Bueno, a mí me ha gustado la idea esta de la fábrica. Yo estaba pensando, esto ha sido como una sesión de psicoterapia, porque soy un project manager multitasking y multiestresado y ahora entiendo por qué, un poco, ¿no? Porque hay cosas que van pasando que cuando las visualizas, ves algún esquema y piensas un poco, pues esto que incluso Carlos también apuntaba, ¿no? Hay que poder decir que no a algunas cosas, hay que mirar que no se te alarguen los proyectos y pues eso, ponerles la intensidad, quizá es esa la palabra, ¿no? Ponerles la intensidad suficiente para que se acaben y mantengan una intensidad constante de manera que puedas apagar y empezar otro.
Entonces, sigue siendo intenso, pero no mezclado, sino ordenado. Y quizá, bueno, pues eso, al final he pensado, esto casi es como una psicoterapia, ¿no? Porque una vez que entiendes esto, dices, bueno, ahora ya sé por qué me duele la cabeza, vamos a trabajar, ¿no? O sea que muy bien, me ha gustado, sí. Sí. Busqué en internet el término Project Delivery Manager y existe y hay empresas que lo utilizan. Y yo preferiría utilizar, añadiría el delivery, ¿no? Es decir, aquí más que un gestor de proyectos, estamos gestionando la entrega derivada de proyectos, ¿no? Vais a ver que aparece, ¿eh? De hecho, hay empresas que lo tienen incorporado en su tipo de posiciones, de roles que tienen en su organización, Project Delivery Manager, ¿no? Yo creo que en esta idea de fábrica de proyectos podríamos utilizar ese término también, ¿no? El Project Delivery Manager. Bien, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, de verdad, ha sido un placer y me gustaría que siguiéramos en contacto, me tenéis ahí en LinkedIn. Buscadme y, bueno, con Fran ya hace ya muchos años que estamos en contacto. Hace 14 o 15 por lo menos. Que nos conocemos. Diría yo, sí, por ahí. Por ahí, por ahí. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Lo Muchas mismo, Hasta Ángel. gracias. luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Me Gracias, cortan ahí. buenas Muchas gracias.